Azeroth, hogar de héroes, cuna de guerras y traiciones, y la pieza más codiciada por todo el universo físico y etéreo. El 9 de Warcraft ha pasado de tener una óptica muy cercana en los conflictos de Azeroth a convertirse en algo mucho más grande que nosotros mismos. Ahora sabemos que tras las grandes catástrofes sufridas en Azeroth, se encontraban los insidiosos intereses de cada una de las fuerzas cosmológicas, pero la muerte parece que ha sido la que ha usado la astucia para colocarse en una posición prominente, muy cerca de la meta. Zobal se ha salido con la suya, y hemos sido derrotados en lo alto del sagrado de dominación. Realmente no tenemos una idea totalmente clara de cuál es su plan, pero sí podemos teorizar, y sí sabemos que lo que pretende es deshacer la realidad, derrumbar el sistema del cosmos, revertir lo que construyeron los primeros, y también podemos suponer que Azeroth es una pieza clave en sus planes. Zobal se dirige al Sepulcro, un lugar que contiene la herramienta para que el carcelero haga realidad sus planes. ¿Pero qué es y dónde está el Sepulcro? Esta misteriosa localización esconde el gran secreto de los primeros, las claves para controlar toda la construcción del cosmos, absorbiendo el conocimiento y poder que esconden. Su poseedor sería capaz, en teoría, de modificar a placer los designios del universo entero. En el libro Grimorio de Shadowlands aprendemos que los propios especuladores llevan mucho tiempo tras este secreto. De hecho, sabemos que es el principal motivo por el que esta raza se alejó de su planeta o de su lugar de origen, abandonándolo en grandes barcazas con el objetivo principal de descubrir los secretos de los primeros, desatando una competitividad tremenda entre los distintos carteles. Actualmente el cartel Al ha desplazado al cartel Ta en la carrera por encontrar el sepulcro de los primeros. Por lo tanto, ellos, junto a los Eternos, son los que más información tienen sobre la naturaleza de este sitio. Nos cuentan que los primeros son los progenitores de todas las realidades y panteones que existen, y que el sepulcro podría encontrarse en el reino de los primeros llamado Zereth Mortis. Tras la batalla de sagrada dominación, Zobal cruza ese portal tan extraño. Presumimos que se dirige directamente a este reino de los primeros, y podría ser la zona a la que nos adentraríamos en el parche 9.2. Los especuladores nos informan que Zereth significa piedra angular de la muerte, aunque también, indagando un poco sobre la etimología de la palabra, sabemos que viene del hebreo y que puede significar tanto esplendor como madurar o estar listo, pero desde un punto de vista de nacimiento. Podríamos traducir este nombre como el esplendor de la muerte o el nacimiento de la muerte. Así que básicamente hablamos de un lugar que, como su propio nombre indica, es la clave del sistema de la muerte, el lugar donde se encuentran los secretos para tomar el control de las tierras sombrías. También llama mucha atención ese parecido etimológico entre la palabra Zereth y Azeroth, ¿no? Demasiado parecido para ser una casualidad. Ya sabéis que a Blizzard le gustan estas cositas. Así que creo que esto es una pista, es una clave más para demostrarnos, pues si no estaba claro, que Azeroth tiene un papel muy importante en todo este entramado. Tan importante que estoy convencidísimo que Azeroth o bien es el propio sepulcro, o bien la información, la herramienta que busca Zobal allí, le va a llevar directamente a desbloquear algo, a conseguir algo, a desatar algo en nuestro planeta. Esta afirmación está sustentada por muchas cosas que hemos visto durante muchos años. Zobal, en el recuerdo que le vemos torturando al Primus, le vemos como le dice: tu mejor diseño para reclamar el premio final, el secreto que los primeros esconden. Y el secreto que los primeros esconden no es otra cosa que nuestro querido planeta. Azeroth, como hemos dicho antes, es codiciada por todas las fuerzas cosmológicas. Es el principal campo de batalla de esta guerra por el control del cosmos. Creo que Azeroth es algo más que un alma mundo. Creo que los titanes o bien nos mienten o bien son desconocedores de toda la verdad. Todo nuestro conocimiento se basaba hasta ahora en fuentes titánicas. Estamos aprendiendo ahora cómo funciona el cosmos desde otro punto de vista. Uno que de hecho parece que tiene un conocimiento más amplio de cómo funciona todo. Los titanes nos contaban cómo llegaron a Azeroth y la salvaron de la corrupción del vacío, y crearon las condiciones idóneas para albergar la vida. Pero si lo pensamos bien, el vacío podría contarnos lo mismo. También vinieron a Azeroth y crearon las condiciones idóneas para que su tipo de vida floreciese. El Imperio Negro. Pueden decirnos perfectamente que Azeroth es un ser del vacío y que vinieron a rescatarla, sinceramente. Al final, creo que lo que nos está demostrando el nuevo lore que nos presenta Shadowlands es que todo es cuestión de perspectiva.
es cuestión de estar en un bando o en otro. Así que creo que estamos entrando en un terreno donde cada fuerza cosmológica cuenta su verdad para ocultar sus verdaderas intenciones, reclamar a Azeroth para sí mismos. Pero volvemos a la pregunta, ¿y si Azeroth es algo más que un titán dormido? Azeroth está directamente conectado con los primeros. Además de todas estas pistas que ya tenemos, no olvidemos que el portal de los primeros reacciona ante nuestra presencia, porque básicamente portamos la esencia de Azeroth con nosotros. Incluso el propio Caceroth se sorprende. Pero lo curioso de todo esto no es la reacción de nuestra presencia y que el portal se active, sino que no reacciona ni con Anduin, ni con Thrall, ni con Jaina, y por supuestísimo con Vayne menos todavía. Reacciona ante la presencia nuestra, de nuestro personaje, nuestro jugador. Y creo que esto refuerza una teoría de la que hemos hablado anteriormente, en la que puede que al final descubramos que nuestro personaje, el Adalid, el campeón, el caminante de las fauces, es tan especial porque realmente es más que un mortal. Puede que seamos realmente el avatar de Azeroth, el avatar de los primeros. Portamos básicamente la esencia de un ser superior y estamos designados en nuestra vida a defender a toda costa esta creación. Al final empezamos en este juego como unos mendigos haciendo recados por Azeroth, pero estamos descubriendo poco a poco que somos especiales, que estamos tocados por la divinidad. Y es algo que creo que vamos a ir descubriendo en más detalle a medida que avance el lore. Y no os quejéis, ¿vale? Que en Final Fantasy somos la leche desde el principio y nadie llora. Así que creo que la historia va a ir por estos derroteros. ¿Y si Azeroth en realidad no es un titán dormido? Ni un ser del vacío, ni un agente de la muerte. Puede que sea incluso uno de los primeros que permanece dormido por alguna razón específica en el interior de este planeta. O puede que Azeroth sea un ser creado o incluso apresado por los propios primeros, que funciona como el motor de toda la realidad. Puede que el sepulcro no sea otra cosa que el equivalente a la forja de los orígenes que conocemos, un motor, una maquinaria que es la que mantiene viva la realidad, un plano del que el resto de fuerzas cosmológicas sacan provecho de alguna forma, y Azeroth, el alma mundo, o el ser que sea, es la que alimenta esta maquinaria. Así que como diría Sylvanas entonces, este mundo es una prisión, pero literalmente. Me encanta relacionar esta teoría introduciéndonos en el universo Lovecraft, aunque sea de refilón. Azeroth está totalmente inspirado en el nombre de Azathoth, la deidad más poderosa de la mitología Lovecraftiana. Un ser que es mantenido artificialmente dormido, asistido por una cohorte de sirvientes que continuamente suenan las flautas y tambores en una melodía para mantenerle dormido. Porque si despierta, todo será destruido, porque la realidad, nuestro plano, no es otra cosa que el mismo sueño de Azathoth, que se truncaría si este ser despertase. Por supuesto, esta historia Lovecraftiana tiene muchos más matices e interpretaciones, pero ¿no sería increíble que Azeroth fuese en realidad el motor que ha creado el plano de la realidad inconscientemente, sumido en un profundo sueño, preso por los esbirros de los arquitectos del universo? Presuponemos que el universo en su inicio era un caos de fuerzas encontradas que luchaban entre sí. Entonces los primeros aparecen en escena, que creemos que podrían ser los portadores de la séptima fuerza cosmológica, la más poderosa de todas ellas, la fuerza de la creación. Ellos crearon un mecanismo para ordenar el caos del universo y colocaron a todas las fuerzas cosmológicas en una especie de estructura donde contendrían todas ellas. Tal como nos dice el Grimorio de Shadowlands, cada uno de los arquitectos usó una parte de sí mismo para dibujar este patrón, crear este sistema. No sabemos cómo realmente funciona, pero podemos asumir que los primeros llegaron y establecieron su status quo, una especie de ciclo infinito en el que las fuerzas se balancean entre sí. Destacamos la importancia del ciclo entre la vida y la muerte, el orden y el desorden. Mientras el desorden siembra caos, el orden se encarga de ponerle remedio y arreglarlo. Mientras la vida se expande, cuando muere, alimenta a la muerte, en un eterno proceso de retroalimentación constante. Curiosamente, las fuerzas opuestas están también conectadas. Ya vimos en Shadowlands cómo la reina de invierno es la hermana de Lune, al punto que Lune envió a sus más fieles seguidores a la muerte para ayudar con la sequía de ánima. Pero bueno, esto debe tener muchos matices profundos, pero podemos resumirlo de esta forma. Ahora la clave de todo este ciclo infinito, que no es otra cosa que el funcionamiento de todo el cosmos, tenemos la clave del sepulcro, que como hemos dicho antes, parece ser el motor que mueve todo este sistema y que mantiene todo en balance. Y es, por supuesto, el secreto mejor guardado por los primeros. Zobal tenía la posición de enjuiciador, encargado de procesar y de dirigir las almas que llegaban a las tierras sombrías. Llega un punto en que Zobal se vuelve consciente de su propia realidad. Es un simple títere, una simple máquina de procesamiento en un sistema impuesto, e inició su cruzada para encontrar el sepulcro y reiniciar todo y devolverlo a su estado primario. Puede que esto sea algo malo para nosotros, pero para Zobal tiene todo el sentido.
Es en este momento que intenta reunir todos los sigilos de los Eternos para tener la llave que abre la puerta al conocimiento y al acceso al sepulcro. Sus hermanos no estaban dispuestos a romper el ciclo, así que lo apresaron en las profundidades de las fauces, extrajeron su esencia y se la pusieron a esta máquina llamada el árbitro. Todos estos años conspirando en las sombras lo ha vuelto a la casilla de salida, consiguiendo por fin los 5 sigilos y embarcándose en la búsqueda del sepulcro. Mi teoría es que Zobal no era el único que era conocedor del secreto que guarda Azeroth, sino que otras fuerzas cosmológicas habían aprendido que este marco bajo el que se encontraban, este ciclo infinito, tenía una fuente de origen. Si asumimos que Azeroth es realmente el sepulcro, todo tiene bastante sentido. Primero los dioses antiguos aterrizaron en el planeta. Hemos creído mucho tiempo que tan solo querían levantar al titán dormido como un titán del vacío. Pero ¿y si eran conocedores del sepulcro y querían justamente desatar todo el caos que esconde? Deshacer el status quo para poder liberarse. Luego llegaron los titanes y derrotaron a los dioses antiguos, pero los titanes no buscaban deshacer el sistema, sino todo lo contrario. Al ser seres de orden, su misión es mantener la creación de los primeros. Por eso crearon un ejército y construyeron todas las construcciones alrededor del planeta para mantenerlo a salvo. Incluso crearon un sistema para que en caso de corrupción destruir completamente el planeta. Imagino que los titanes prefieren mantener el sistema de los primeros que volver al estado primario del universo. Luego tenemos las Sargueras. Nos han contado que el titán oscuro conoció el objetivo del vacío, se volvió loco. Pero, ¿y si lo que realmente volvió loco a Sargueras es que, al igual que Zobal, se dio cuenta que tan solo era un títere de los primeros? Y volvió a sus hermanos para convencerles de que debían destruir este sistema y crear su propio orden. Sus hermanos rechazaron la idea y el resto es historia de Sargueras liderando las hordas de la Legión en una búsqueda desesperada de Azeroth, del sepulcro. Porque parece que llegar hasta el sepulcro es la única forma de deshacer la obra de los primeros y devolver al universo a su estado original, justamente lo que siempre ha querido Sargueras, reiniciarlo todo. Y aquí tenemos a Zobal, que creo que tiene exactamente el mismo objetivo. Tenemos muchas señales que nos indican que Zobal ya conoce la localización del sepulcro. ¿Por qué entonces si no conspiró para que el rey Esánime apareciese justo en Azeroth? Justo donde ha cosechado la mayoría de sus aliados y ha destruido justamente allí el velo que separa el plano de realidad de la muerte. Y en el inicio de Shadowlands nos dijo literalmente que la muerte venía a por el alma de nuestro mundo. Azeroth es la pieza clave de todo esto, la llave para cambiar el status quo establecido por los primeros. Nos quedan muchos detalles por conocer, pero creo que poco a poco todo irá cobrando sentido a medida que conozcamos más detalles de esta historia que sinceramente, ahora mismo, sabemos un 20% de lo que creíamos que sabíamos al principio de esta expansión. Y realmente no sabemos si Azeroth va a ser el sepulcro o no. Igual seguramente vayamos antes a esta zona, Zereth Mortis, una zona que supuestamente está en el plano de los primeros, donde el carcelero está allí para conseguir la última llave, la clave del conocimiento para deshacer la realidad, deshacer las tierras sombrías, deshacer toda la creación de los primeros. Pero creo que, sea o no sea el sepulcro, sí que creo que Azeroth es el destino final. Estoy convencidísimo que en el 9.3, espero que haya, iremos a Azeroth. Yo creo que el carcelero es su último destino y es justamente donde se encuentra la maquinaria, la pieza clave para conseguir el plan que está buscando Zobal y que otros tantos buscaron anteriormente, como Sargueras. Creo que el objetivo es casi el mismo y aprenderemos que todos los designios del universo se encuentran en un camino, que es justamente nuestro planeta. Y bueno, ya sabéis que tengo este libro que he estado tomando notas y todo y disfrutándolo un montón. La verdad es que es un muy buen libro, nos amplía mucho el conocimiento de algunos aspectos de cómo funcionan las tierras sombrías y cómo funciona el universo. Y vamos a hacer algún vídeo de este tema porque tenemos un vídeo pendiente de la séptima fuerza cosmológica explicando un poquito cómo funciona el resto de los fractales y lo que podría ser. De todos modos, estamos entrando en un terreno que es complicado, ¿no? Es complicado acertar, es complicado teorizar, pero bueno, como siempre, ya sabéis que nos gusta muchísimo. Pero seguiremos publicando vídeos de este tipo hasta que tengamos más contenido en el futuro y más sorpresas que traeremos al canal dentro de muy poco tiempo, así que estar atentos. ¿Y qué opináis vosotros? ¿Creéis que esta expansión acabará justamente donde empezó, en Azeroth, donde tendremos que defender nuestro planeta una vez más contra la gran amenaza de Zobal, que parece que es la amenaza más grande que hemos tenido nunca? Ya sabéis, como estoy esperando vuestros comentarios aquí abajo del vídeo, y también podéis uniros al servidor de Discord, donde estamos teniendo un par de debates sobre este tema, porque bueno, pues el lore de Warcraft da para mucho, aunque no haya contenido, ya sabéis, así que tenéis la invitación abajo en descripción y comentario fijado para entréis. Así como siempre, recordaros que podéis seguirme en redes sociales, en Instagram y Twitter, así como en Facebook, donde subimos contenido cada semana exclusivo para esa plataforma, y espero veros a todos en los directos que hacemos aquí mismo en YouTube. También, por supuesto, agradecer a todos los miembros del canal que dan su apoyo para que este proyecto se haga posible. Y sin más, gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.